Dicen que la ciencia nunca soluciona un problema sin crear otros 10. Y como en Rock and Pop, estamos para hacerte la vida más fácil. Gabriel León llega con su pipeta, su vaso precipitado y sus respuestas. Aquí comienza la ciencia pop en un país generoso. Conozco a un científico, tú también lo puedes ser. El método científico te ayudará a entender. ¡Increíble! ¡Fuerte el aplauso! Hermoso, ¿eh? Vuelve en gloria y majestad el ministro de Ciencias de un país generoso, Gabriel León. ¿Cómo estás, Gabriel León? Bienvenido a la 94.1. Acá, saliendo de una, entrando en otra. Necesito urgente un saumerio o algo más científico, como una limpieza de aura. Espérate. Ese tipo de mensajes encriptados no sirven para una audiencia ávida de claridad. Es cierto, ¿A qué te refieres con salir de una y entrar Transparencia, en otra? transparencia. Tuve un periodo de esos ¿Ya? periodos en la vida donde hay golpe tras catrasca se llaman. ¿Ya? Como una mala racha. Catrasca, Catrasca, ¿ya? Cagá tras cagá. Ah, Es el nombre técnico de este. Son cosas que pasan. Que por eso uno- te quiere la gente, ¿ah? Exacto, Por eso, que es cercano, popular. Soy como ustedes. Oye. Soy como ustedes. La única Ya, diferencia pero es que cuando uno está cagá tras cagá de alguna Ya. manera, hay algo que uno hace o algún tipo de acción que empujan a esas malas experiencias, ¿no? En este caso, ¿Acto fallido, dices tú? Estamos en psicología profunda. atribuirías yo al creo que azar, es le el azar. atribuirías a un momento Sí, no, cósmico. este es el azar nomás. Me tocó una racha ¿Ya? de Como cositas. ¿Cuánto? ¿Unas 3 cositas? Fome, Sí, 3. ¿Ya? Pero encadenada. Ya, pero Entonces claro, se siente claro. como una sola larga. En fin, cosas que ocurren. Pero sí, pues yo soy como ustedes, pero la única diferencia es que tengo grado de doctor. Es la única Oye, diferencia. Oye, ¿sabes qué? Es fantástico porque desde este momento, decretamos con la glándula pineal que sí existe y sí tiene poderes, Gabriel. No voy a discutir eso. No lo voy a discutir. No, Oye, Sin discusión. sin discusión. Vamos a decretar de que cambia tu energía, Gabriel, y te recibimos con un aplauso de cambio energético Me siento distinto. en este ritual me llamado Un siento- País Generoso. Ya me siento Emi, distinto. Ya me siento Emi, distinto. regálale una Mafe Walker a Gabriel, por favor. Regálale una Mafe Walker. qué buen momento para el cambiar regreso. curso de las Qué buen cosas. momento, sí. De esa ex Cambiar ídola. el curso de las cosas. Oye, ídola con pies de barro, ¿ah? Cayó, Oye, en el, pero- cayó en el consumo. Pero como subió, bajó. Oye, sí, no, es que ahora como que... pero está como más estiradita, digamos. No sé si son los filtros. Te Mira. amo, siento. Llamatrina, de mi corazón te amo. Me Maravilloso. encuentras, te encuentro. Llamatrina, llama gemela, me amo. Qué buena. Qué buen remix. Qué gran remix. Me amo, te amo. Maravilla. Libera tu ave interior, Gabriel. Libera tu ave interior. Ya cambié. Libera cambié. tu ave, libera. Ya cambié. Listo, suficiente. Listo, Córtala. está listo. Listo. Gracias. Increíble, ¿ah? Gran ritual. Ya soy otro. Ya soy otro. Apaga eso. Ya soy otro. ¿De qué hablamos hoy, Gabriel León? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy día vamos a hablar de. ¿Se acuerdan en la universidad de esos carretes que duraban varios días, que uno se iba de paseo a veces a acampar, a la casa de un Sí, amigo en la claro. playa? Sin plata, da lo mismo. Claro, y sí. unas piscolitas y las conversaciones sobre de todo. Chamama, toda la- Bueno, vamos a hablar de eso, de un paseo muy especial que hicieron 4 estudiantes de la Universidad de Cambridge. ¿Ponemos rasguña en las piedras o ponemos... Rasguña en las piedras. Huichubugía, lo que tú no, quieras. No, rasguña en las piedras. Ya. Esto, ojo, esto es Excelente. marzo de 1926. Casi 100 años, ¿ya? Ahora, estos estudiantes de la Universidad de Cambridge, la verdad, eran bien pretenciosos. Ya. Entonces, sus conversaciones eran sobre Tolstoy, Dostoyevsky. Perfecto, es que no había Ya. internet, pues. Claro, La gente leía. además, pues la gente leía libros. Estaban estudiando a los rusos. rusos, digamos. Y había uno de ellos. Ahí está. Oye, Qué hermoso. La qué fogata linda imagen. y Tolstoy. ¿Ya? No, todo ahí. Bueno. Y uno de los estudiantes, que se llamaba Robert, estaba nervioso. Estaba como inquieto, Ya. no pescaba mucho. Y un día estaban comiendo y llega el mozo y le dice, señor, el siguiente, estaban en Córcega, en la isla francesa. Ya, Dice- eran pitucos. Ya. Pito, Ya, están sí. en Cambridge, profesor, Tienes por toda la favor, razón. po, hombre. Y le dice el mozo, el siguiente transbordador a la Tierra sale en 2 horas más. Y los amigos quedan como, oye, pero ¿y te vas? Sí, me tengo que ir de vuelta a Cambridge. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pues, y no quería contar. Claro.
Cuando un amigo no Why quiere in contar, English? entonces uno empieza a insistir. Ya, pero y pensaban que era una minita. ¿Cómo lo haría un chileno? ¿A quién te estáis comiendo? Cuenta, po, weón. ¿A quién te estáis comiendo? ¿A quién te estáis comiendo? No, una minita. Ella, la que se hace rogar, no Claro. cuenta, Ella, la weón. misteriosa. Misteriosa. Oye, ¿A quién te estáis comiendo? No, y no quería contar. Y de repente, bueno, siguieron tomando. Y bueno, borracho se le soltó la lengua, po, y contó. ¿Ya? Tenía que volver urgente a Cambridge porque antes de irse de vacaciones, inyectó una manzana con varios venenos y se la dejó encima del escritorio a su jefe de doctorado. no. Quiso envenenar a su director de tesis y se arrepintió a mitad de camino y quería volver a sacar la Ah, manzana pero de ahí. espérate, pero lo hizo de manera intencional. lo No es quería que quedó asesinar. la manzana y No, encima no, que era no, no, parte no, de un no. experimento de él. Estamos la hablando dejó. de intento de homicidio, ¿ya? Y se arrepintió a mitad de camino y se devolvió a Cambridge urgido a evitar que su jefe se comiera la manzana. Ahora, el jefe y él tenían una pésima relación. Oye, Entonces, cuando el jefe le deja la manzana, dice, no, no me la voy a comer nica. Claro. Algo tiene. algo raro, Bueno, claro. Lo pillaron, él confiesa y lo quisieron expulsar de la Universidad de Cambridge. O sea, Eh, lo mínimo, ¿no? Bueno, pero resulta que este señor tenía algo que hace que tú te liberes de los problemas. ¿Qué te- cosa? Plata, po. Oye, qué... Pregúntenle al señor de los 150 millones. ¿ya? Plata. Oye, sí, Este ya. señor venía de una familia muy rica. ¿ya? Él era originario de Nueva York. Había nacido en Nueva York en 1904. Su padre era importador de telas. Creció en una casa donde había cuadros de Picasso. O sea, y Ya, eso, de Van Gogh. ¿cachai? O sea, era un tipo bañado en plata. Cuando era chico le gustaban los poemas de Geoffrey Chaucer, el que escribió El fantasma de Canterbury. ¿Ya? Y el papá le Ya. compró una edición de 1700. No. O sea, un libro carísimo porque el niño lo quería. Una O sea, reliquia, claro. es un tipo mimado. Le compró muy, el fantasma, de hecho. completo, el Lo castillo llevó a la con casa. todo, Le con compró todo. un etíope. Con un cadenas, etíope. con todo. La cosa es que este señor creció así. Rico, mimado, muy inteligente, por cierto, pero desadaptado socialmente. Ya. Un poquito Eh, psicópata. Y el nombre de este señor, y por qué estoy hablando de esta historia, es Robert Oppenheimer. ¡No! 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 Robert Oppenheimer, que es el protagonista de la película que se estrena mañana. Nadie me invitó a la Van Premier, fíjate. Así que Pero no te he podido- invitaron a Barbie, es que tú No, estás en otra no, liga ahora, no estás en la me- liga pop, no me han ¿cachai? invitado a ninguna. Tienes que Yo- asumir eso. paso el aviso, estoy disponible para la Van Premier y comentar las películas. Pero Pero es que ya fuera la Premier, fue sí, hoy, pues, ¿no? fue hoy la Van Premier y mañana se estrena para los simples mortales, entre los cuales me considero, por cierto. ¿Va a ir al cine? Por Por supuesto. supuesto. Ya. Quiero ir a Antes ver- que Barbie. Sí, no, de Ya. hecho Barbie no está en mi radar. No, Ya, de- tienes no, que verla también por... voy a ver el trailer para ver de qué va. Vamos a ver el trailer. Deconstrúyete. Voy a deconstruirme. Imagínate que Actúa va, Ryan pues, Gosling. tienes que ir a verla nomás. No, se la voy a ir a ver, por supuesto. Yo creo que de hecho, Sí, yo creo que es bueno weón. verlas en tándem. Pero te queda, Primero se me había olvidado. Oppenheimer y después Barbie para neutralizar las ¿Qué edad emociones. tiene tu hija? 15. Vas a ir a ver Barbie, por supuesto, con la cara llena de Tendrá risa. que ir a verla. Y la vas a encontrar Por buena y supuesto, divertida. por supuesto. Bueno, Mira. pero no nos vayamos. Sí, volvamos Sí. a Robert Oppenheimer. Robert Oppenheimer, físico teórico, estaba estudiando en Cambridge cuando se empezó a llevar muy mal con el director de tesis que tenía él, que la verdad cachó, porque el tipo como que caía mal. Ya. Y cuando en la universidad se dieron cuenta que no era un gran físico experimental, que era un gran físico teórico, lo pusieron a trabajar en física experimental, con la excusa de poder Ya. pulir un lado de su formación que era un poco deficiente. Pero él consideró que le estaba haciendo bullying. O sea que intencionalmente lo pusieron a trabajar en algo en lo que él no era bueno. ¿ya? Claro. Ahora, Robert Oppenheimer era un tipo brillante, pero tenía una cabeza extremadamente dispersa. Y pasaba de una idea a otra rápidamente sin profundizar mucho. O sea, tenía buenas ideas, hacía una cosa y se viraba a otro lado. Entonces, Perfecto. abrió muchas preguntas de investigación súper interesantes. De hecho, trabajó, por ejemplo, en los aspectos de la física teórica de agujeros negros y abandonó un camino que después implicó varios descubrimientos bien interesantes, incluyendo varios que se vinculan con el premio Nobel. Algo a lo que él renunció, probablemente sin saberlo, por este carácter que tenía de saltar de una idea a otra. Una pero cosa el tipo- voluble, ¿no? Era algo voluble, brillante, un poco odiado, particularmente cuando era más joven. Pero varias de sus características intelectuales hicieron que el gobierno de Estados Unidos lo pusiera a cargo de probablemente el proyecto científico militar más importante de la historia, Ajá. que es el famosísimo Proyecto Manhattan. Claro que sí. Claro. En 1938, un físico alemán había descubierto que ciertos átomos muy pesados se podían fisionar, se podían romper en el fondo, y al hacer eso, al romperse un átomo grande en dos especies más pequeñitas, liberaban un montón de energía. Y en ese momento los físicos del mundo se dieron cuenta que esa tecnología, ese conocimiento,
se podía emplear para hacer un arma tremendamente destructiva, la bomba atómica. De hecho, de ahí viene la carta firmada, entre otros, por Albert Einstein, donde se le advierte al presidente Roosevelt de que ese conocimiento científico puede ser usado por los alemanes para construir una bomba atómica, que era un peligro gigantesco. Mira como la carta de la inteligencia artificial. Que Pareció la carta de la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué hicieron los gringos con esa carta? Decidieron construir ellos la primera bomba atómica. Claro. Y aceleraron el proceso. Es un proyecto militar que tiene un encargado en el mundo militar, pero en la parte científica había que tener a alguien que tuviera una buena cabeza, que fuera capaz de coordinar equipos de trabajo y que pudiera en muy poco tiempo desarrollar un arma nuclear. Y al que pusieron a cargo fue a Robert Oppenheimer. Ajá. Oppenheimer se encargó de armar un laboratorio en Nuevo México, en Alamogordo, reclutar científicos, ponerlos a trabajar en esto, que era un trabajo tremendamente complejo. Uno de los desafíos más importantes por aquella época era encontrar los isótopos radioactivos que eran necesarios, por ejemplo, el uranio 235. Y esto es súper interesante porque en la naturaleza el uranio existe, es una... Gabriel, disculpe, pero desde el punto de vista teórico, digamos, ya la tecnología o el conocimiento para generar la bomba atómica ya estaba disponible, digamos. Lo que faltaba era, como tú describes, como los fierros. Exactamente, o sea, el uranio 235 se puede fisionar y eso libera gran energía. ¿De dónde diablos sacamos uranio 235? Claro. Lo que había mucho era el uranio 238, ¿ya? Que tiene una pequeña parte de uranio 235, básicamente el mismo átomo, pero es más liviano, ¿ya? Ajá. ¿Cómo tú lo purificas? ¿Cómo lo separas? O sea, imagínense, si ya a veces nos cuesta separar calcetines, imagínense lo complicado que es separar isótopos del mismo, de la misma naturaleza, uranio 235 de uranio 238, que la diferencia en peso es ínfima. Bueno, parte del proyecto Manhattan tenía como misión generar procesos químicos que permitieran separar estos dos isótopos por peso, que es una cosa impresionante. Y se volatilizaba el uranio, se convertía en gas, y el gas de uranio 235 es un poquitito más liviano que el gas de uranio 238. Y si tú lo pasas por una columna muy muy larga, se termina separando. Y si lo recoges al otro lado, lo que obtienes primero, en mayor proporción, tiene uranio 235. De ahí viene el famoso uranio enriquecido. Entonces, Perfecto. el proceso para enriquecer uranio fue uno de los más importantes del proyecto Manhattan. Y en un momento consiguieron generar un prototipo de bomba, ¿ya? Lograron armar una y en algún momento dijeron, bueno, hay que probarla. Claro. Y ahí se hizo. ¿Cuánto tiempo? Pasaron varios años desde que comenzó el proyecto Manhattan. Y finalmente el ensayo más importante se realizó el 6 de julio de 1945. ¿Se acuerdan más o menos cuándo fue bombardeado Hiroshima? Que fue Por ahí, ¿no? un mes después. Agosto, claro. En 6 de agosto, En agosto de del 45, 1945. claro. Se probó por primera vez la bomba atómica el 16 de julio de 1945. Y menos de un mes después se lanzó sobre Hiroshima. O sea, una cosa tremendamente acelerada, ¿ya? Claro. Y esa prueba en particular, la prueba donde se ensaya esta arma nuclear por primera vez en la historia, fue supervisada por Robert Oppenheimer. Él le puso el nombre al ensayo, le puso Trinity, tomando el nombre de la literatura. Un tipo como él no podía sacarlo de otra parte. Pero además fue un secreto gigantesco. Nadie podía enterarse de que Estados Unidos estaba probando esta arma. Nadie. ¿Y dónde fue? Fuera de Alamogordo. ¿Dónde la probaron? En la mitad del Ah, desierto ya. habían armado una ciudad, armaron un laboratorio y la probaron en la mitad del desierto. En esa época, a mediados del siglo XX, sin internet, sin mucha cámara fotográfica. Sí, claro. La verdad es que pasó piola. Pero Sí, po. alguien se dio cuenta. ¿Quién? Esto fue en Alamogordo, cerca de Las Vegas, y alguien en Nueva York se dio cuenta. ¿Cómo? ¿Por qué? Un empleado de la empresa Kodak. ¿Se acuerdan de Kodak? Sí, claro. ¿Qué Sí, hacía claro, por Kodak? supuesto. Rollos fotográficos. Cámara fotográfica. Cámaras Cámara, fotográficas, sí, eso. películas, cámaras. Bueno, Kodak, Claro. quebró. Quebró, se está reestructurando, pero la fotografía digital hizo bolsa Kodak. Sí, Bueno, claro. pero en 1945 Kodak era el principal fabricante del mundo de películas de fotografía. Claro. Y uno de los grandes problemas que tenían, ellos hacían también películas radiográficas, para tomar radiografía. Ajá. Súper sensible. Y cada película se venden en cajitas, vienen 10 películas, vienen separadas por una lámina de cartón, ¿ya? Ujú. Y la gente comenzó a reclamarle a Kodak, porque en esa época, en julio y agosto de 1945, las películas radiográficas venían veladas con puntitos negros. Estaban llenas de puntitos negros. Y dice, chuta, ¿qué está pasando acá? ¿Qué pasa, po? Claro. Y esta investigación cae en manos de uno de los investigadores de Kodak, Julian Webb, que empieza a investigar y dice, ¿sabes qué? No es el film el problema, son los separadores de cartón. Parece que el papel que estamos usando está contaminado con radioactividad.
y empieza a mirar y calza los puntitos en el film con puntos radioactivos en el papel. Perfecto. Y él dice, Tate, el papel se contaminó. ¿De dónde? ¿Con ¿Cómo? qué? Claro. Material radioactivo desconocido. Nada de lo que él conociera estaba ahí. Chuta, pero ¿de dónde vino? Y empieza a hacer cálculo y cacha que llegó todo a las plantas de papel que ellos tenían a través del agua de la lluvia. Y empieza a moldear los mapas, empieza a cachar de dónde venía y todos venían de Las Vegas. Espérate, el lugar donde Kodak empaquetaba sus films no estaba cerca del lugar donde se probó la 3.000 bomba atómica. 3.000 kilómetros. ¡No! Estaba lejísimo. Pero Este señor estaba como en la ruta. estaba en la ruta de las nubes. Claro. Y este señor Ajá. cacha, dice, esto viene, y En el río hídrico. tenían varias plantas de papel a lo largo de Estados Unidos y empieza a cachar que en una ruta en particular todas las plantas de papel estaban contaminadas. Y él escribe un informe, se da cuenta de esto, Claro. y dice, acá hay liberación de un material radioactivo nuevo en la atmósfera, que es sintético, que no lo conocemos, y que se liberó cerca de Las Vegas en algún momento a mediados de julio de 1945. Perfecto. Informe para las autoridades, ¿Sabes digamos. que este tipo fue bien clever? ¿Ya? Como que cachó lo que estaba pasando y se quedó callado. Ya. Y lo publicó varios años después, pero él fue la única persona que a mediados de julio o agosto de 1945 se da cuenta que Estados Unidos tenía en sus manos una nueva arma, una arma poderosísima, que fue desarrollada en el proyecto Manhattan a cargo de Robert Oppenheimer y que menos de un mes después fue lanzada de manera consecutiva sobre Hiroshima, sobre Nagasaki, terminando efectivamente con la Segunda Guerra Mundial y generando todo el pavor que rodea a la época de la posguerra, ¿cierto? La Guerra Fría viene de la mano con el terror de la guerra El atómica. botón. Claro. Por supuesto, El botón, famoso ¿no? botón El rojo. famoso botón rojo. Por supuesto, que quien aprieta el botón rojo primero y hace que el mundo se acabe. Ahora, Robert Oppenheimer, que fue el líder de este proyecto, que termina de manera, no sé si decir exitosa, pero No sé, bueno. pues, es una palabra, un concepto complicado. si Cumplió uno con se el lo toma en serio. objetivo, cumplió con el objetivo. Claro. Terminó, Hizo la pega, digamos. Sí, y terminó Oppenheimer medio cagado en la cabeza ¿Ya? y comenzó a a perseguir a científicos que él consideraba que eran comunistas. Ya. Y generó Eso como fue una... lo siguiente. Su siguiente, él se metió en la política, Claro. y, Y en la verdad que la persecución política. y en la persecución política, la verdad es que no prosperó mucho y después él mismo fue acusado de ser comunista No. y terminó siendo perseguido por el Congreso, le quitaron sus credenciales, terminó completamente excluido del mundo científico y finalmente este tipo que fumaba como una chimenea se enfermó, terminó sus días muy solo, con muy pocos amigos. De hecho, su esposa Kitty, en la desesperación al ver que su marido estaba muriendo completamente solo, llama a uno de sus mejores amigos que lo vaya a ver y que discuta con él física. Claro. Y el amigo le dice, ¿sabes qué, Kitty? No hay ecuación que permita sacar de la cabeza de tu marido el estado en que se encuentra. Claro. Y nos vamos ahora a sacar su desesperación con ecuaciones. Y finalmente Robert Oppenheimer muere el 18 de febrero de 67, cuando tenía 62 años, y murió siendo reconocido hasta el día de hoy como el padre de la bomba atómica. Increíble. Fuerte el aplauso. Gran historia. Mañana. Gabriel León conectando uno de los estrenos más esperados del último tiempo en cine con su columna. Maravillosa conversación, Gabo Tuitero. Muchas gracias por tu presencia en el día de hoy. Encantado. Recuerden, mañana se estrena Oppenheimer, donde pueden profundizar aspectos de la vida desconocidos, ¿cierto?, de este señor, basado en una de las biografías más completas que existen sobre su vida. Y además de la mano de los directores más talentosos del último Tremendo. tiempo, que es Christopher Nolan. No, tremendo. Estamos, la verdad, todos aquí los nerds estamos absolutamente expectantes frente a este tren. Oye, le damos un fuerte aplauso nuevamente al hijo pródigo de un país generoso, el ministro de Ciencia Pop, Gabriel León, que volvió en gloria y majestad. Por favor, todo lo que quieras, Gabriel. No, solo la próxima semana, Barbie. Barbie, sí, Ahora sí. columna sobre Barbie. Y te va a gustar. Y Por te va a supuesto. gustar, Y va a gustar. sobre el color rosado. ¿Ah? Mira lo que acaba de comprometer, ¿eh? Columna Sí, sobre atención, Barbie, ¿eh? Gabriel León. Ojo que esto se está grabando. Ay, no. Súbete. No seré el primero que mienta mientras lo graban. Gabriel, escucha. Gabriel, te invitamos acá en un país generoso a ponerte rosado y a subirte en la moda de Barbie. En la 94.1, Gabriel León, el Ken de la ciencia, el Ryan Gosling de la divulgación científica, el Alberto Plaza. No, perdón, es que me quedé sin referentes, el Dua Lipa ya. Por favor. Ahí lo dejamos. Oye, aplausos, gracias, Gabo. Nos vemos pronto. Nos vemos, querido. Saludos a la distancia. Escuchamos una canción. Un abrazo, o- compañero. Muchas gracias. o sea, Escuchemos música. ya, pues.